Una lengua no es solo un cuerpo de gramática y un conjunto de palabras. Una lengua es, claro está, una reflexión de la cultura, un destello del espíritu humano. Y de las 6.000 lenguas que se hablan en el planeta, ni siquiera la mitad está siendo enseñada a los niños. Esto significa que a menos que algo cambie, morirán. Esto evidencia que al término de una generación podríamos perder el legado intelectual, social y espiritual de la mitad de la humanidad. Esto no debe ocurrir. Estas culturas no son intentos fallidos por alcanzar la modernidad. Son respuestas únicas a una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano y estar vivo? Como antropólogo, estudié el budismo, pero este es un viaje personal. Un viaje que me llevará a la lección más profunda de la práctica del budismo, detrás de una inclinada y pequeña puerta en un antiguo convento de monjas a los pies del monte Everest. La luz en el fin del mundo. La senda espiritual. Katmandú, Nepal. ¿Cómo se emprende un viaje espiritual en el budismo? ¿Dónde comienzas? ¿A quién sigues? Buda fue un maestro que comenzó esta práctica hace 2500 años. En sánscrito, Buda significa el iluminado. Sus enseñanzas son conocidas como Dharma. Son un camino espiritual, un mapa de rutas hacia la iluminación. El Dharma está diseñado para conducirnos a todos fuera del samsara. El samsara es simplemente la observación concreta de que estamos en este mundo donde vivimos. ¿Y quién puede negarlo? Terminamos asesinando a los niños, violando a las madres, muriendo de enfermedades, teniendo accidentes la víspera de nuestro matrimonio. Sin importar que sean todas estas cosas, el Buda diría, es el reino del samsara. Y la causa de ello es el sufrimiento. Pero la gran posibilidad revelada por Buda es que este puede trascenderse. Que si la ignorancia es la base del sufrimiento, la ignorancia puede remediarse. Pero seguir el Dharma no solo promete poner fin a los sufrimientos. Su objetivo es eliminar las causas del sufrimiento a través de la práctica espiritual. Una ciencia de la mente que traza un mapa de rutas hacia la bondad, la humildad y la compasión. Uno se refugia en Buda y lo considera no un dios, sino un guía. Uno se refugia en el Dharma, que no es un dogma, sino un camino. De todas las tradiciones religiosas con las que me he tropezado en mis viajes, esta es la que ha tenido siempre más sentido para mí. Mi camino comienza en un viejo helicóptero Mi-17, una reliquia de la guerra rusa que se sacude mucho. Decolamos y emprendimos nuestro viaje rumbo a los Himalayas, donde están los monasterios. Muchos de los budistas de Nepal fueron alguna vez budistas del Tíbet, antes de que los chinos los expulsaran y destruyeran sus templos en 1950. Luego de escapar por entre las montañas, se reunieron en monasterios como Thupten Choling y Chiwong, donde en este momento se preparan para un importante festival. De la misma manera que este es un recorrido hacia uno de los países más increíbles del mundo, también es para mí una aventura hacia el interior de la mente. Tiene que ver con saber qué hay ahí, desechando aquello innecesario y concentrándose en lo que realmente trae felicidad. Monasterio Thupten Choling.
Hay algo en la inherente tolerancia del budismo que es increíblemente atractivo. No emite ningún juicio. La noción del pecado no existe, tampoco la noción del mal ni del bien, solo existe la ignorancia y el sufrimiento. Y esto es algo importante porque coloca todo el énfasis en la compasión. No abrazas la negatividad. Es una religión que no exige un acto de fe ciega. No exige que creas en los preceptos de una fe y luego salgas y persuadas al mundo a pensar igual que tú. Es un sistema de sabiduría, una filosofía que te dice aquí hay un camino, un grupo de prácticas contemplativas que puedes seguir. Y si sigues estas prácticas que están basadas en 2500 años de evidencia empírica, de evidencia científica, bajo los parámetros de lo que es la ciencia, si llevas a cabo estas prácticas, lograrás alcanzar la transformación del corazón humano. Y es por eso que utilizamos el concepto el Buda, la ciencia de la mente, porque la evidencia de la eficacia de esa práctica es la serenidad que logran aquellos que la siguen. Puedo explicar el budismo en palabras, eso es fácil para mí, pero continuaría buscando el significado. El camino hacia la iluminación requiere de herramientas básicas y la primera es la meditación. Se dice que el objetivo de la meditación es calmar la mente. La metáfora usada es que la mente es como un agitado lago. Las olas hacen imposible que podamos ver el fondo, pero aquietando las olas, la visión del agua se vuelve clara. Sí, esta es una buena ocasión. Dame tu mano izquierda. ¿Me quito el reloj? Sí, es mejor. El primer guía en mi viaje es un doctor tibetano. El entrenamiento médico de Sherab tomó varios y arduos años. Un año entero lo dedicó a la meditación. Incluso hoy en día abandona su práctica durante un mes para regresar a una cueva y meditar. Se ve muy relajado. Cuando Sherab lleva a cabo el diagnóstico del pulso, de nuevo, no es una exhibición arcaica. No es un juego de manos. Incluso bajo los términos científicos occidentales, se reconoce que el diagnóstico tibetano del pulso puede ser extraordinariamente preciso. Y lo fascinante para mí es que en el momento de aplicar su conocimiento médico-intelectual en ese reto, también aplica la totalidad de su mente meditativa. ¿Me deja ver su lengua? Al interior del campo médico tibetano, ¿Puedo ver su dedo? no existe ninguna separación entre el estado de la mente, del espíritu y del cuerpo. Todos están intrínsecamente entrelazados. Muy bien. Usted tiene buena salud, pero puedo ver en sus ojos, en la lectura de su pulso, que hay algunos problemas con su mente. Creo que es una persona que planea demasiadas cosas. Su mente trabaja demasiado. Algo así es lo que siento en este momento. Su corazón es el que me envía el mensaje y usted está algo cansado. Tal vez no ha dormido bien o tiene alguna preocupación. Entonces lo que trata de decirme es que mi mente necesita tranquilizarse o necesita... ¿Qué me quiere decir? Necesita descansar un poco. Y si puede hacerlo, meditar es importante, porque meditar es muy importante. Sherab ve que mi mente está intranquila. Necesito encontrar la quietud. Esta es una búsqueda para encontrar el significado no para la siguiente vida, sin importar lo que pueda ser, sino algo para esta vida, ahora. Este es el monasterio de Thubten Choling. Desde que los budistas huyeron del Tíbet, este monasterio se ha convertido en uno de los principales centros del mundo espiritual tibetano. Los 800 monjes y monjas que viven aquí se preparan para el Mani Rindu. Buda dejó atrás 84,000 lecciones o sutras. Todas hacen parte de las enseñanzas del Dharma.
El sentimiento de serenidad en el salón de plegarias es emocionante. La música, los rituales, la recitación de mantras, los monjes y las monjas cantando sus oraciones tan consistentemente como si ellas se convirtieran en oraciones mismas. Esto no solo se trata de hacer girar los pulgares, son 2500 años de visión escolástica, de la intensidad con que millones de personas tratan de entender la naturaleza de la existencia y codificar eso en una serie de escrituras que se convierten en mapas de ruta en el camino de la liberación y la sabiduría. Las bufandas o katas que los monjes y las monjas lanzan representan la naturaleza del karma, el principio de dar y recibir. Son a la vez ofrendas y peticiones a Trulchen Rinpoche, el abad de Thupten Choling, un maestro de su santidad, el Dalai Lama, y uno de los más reverenciados e iluminados seres del mundo budista. Rinpoche significa el bendecido, no el ser humano, sino el hombre que se ha convertido en uno con las enseñanzas. Es a la vez el maestro y las enseñanzas. Es la personificación del camino de Buda, no por su propio sentido del ego, sino porque ha trascendido el ego y es uno con la esencia de la práctica budista. Thupten Choling ha crecido tanto que debieron construir un nuevo templo central y cuartos para los monjes y monjas visitantes. Tenemos una audiencia con Rinpoche y es intimidante. He pasado mi vida obteniendo conocimiento a través de la universidad y estudios de campo, pero Rinpoche ha pasado su vida obteniendo sabiduría e iluminación a través de las prácticas contemplativas. La primera vez que estuve en presencia de Rinpoche fue hace 3 años, cuando visité el monasterio de Thupten Choling. Estaba trabajando en otro proyecto y tenía toda una lista de preguntas específicas que planeaba hacerle. Y entré a esa habitación con todas esas preguntas, pero olvidé las preguntas y comencé a llorar y las lágrimas brotaban de mis ojos. En el ambiente de donde yo vengo, los hombres no lloran, y ciertamente no lloran con facilidad. Estos no eran sollozos ni la clase de lágrimas que lloras cuando te sientes acongojado por la muerte de un padre. Estas eran lágrimas de un deleite espontáneo que sencillamente salían de mis ojos. Todas las preguntas que había planeado hacerle sencillamente se evaporaron y solo pude sentir esta carismática presencia. Ahora hemos regresado para hacer una historia de la esencia del budismo, del sendero espiritual, que es una tradición budista, e intentar llevarla a Occidente. Ahora contestará sus preguntas. Si quiere, puede hacérselas. Bueno, la pregunta es... preguntarle a Trulchen Rinpoche sobre el budismo es parecido a preguntarle a San Pedro sobre la Biblia. Pocas mentes son tan brillantes y claras en el planeta. Pero ya tendré tiempo para mis preguntas. Rinpoche vendrá con nosotros en helicóptero al festival Mani Rindu en Chiwong, un monasterio no muy lejos de aquí. Nos alistamos para partir.
Hay miles de personas en esta parte del mundo que darían un colmillo por estar un momento en la presencia de Trulshin Rinpoche, y nosotros fuimos bendecidos por él. Él es la personificación, la 33ª encarnación del principal discípulo de Buda. Representa todo el linaje budista. Y el objetivo del budismo no es simplemente despejar la mente, aquietar el lago, ni todas esas hermosas metáforas. Es abrazar la compasión, es ser la compasión misma. Rinpoche es la prueba viviente de que la compasión puede ser alcanzada como un estado del ser, que la práctica contemplativa dará como resultado la serenidad y la iluminación. A esto nos referimos cuando hablamos de un sendero espiritual budista. Es la búsqueda empírica de la verdad, pero lo increíble para mí es la realización de que hay realmente un camino que puede llevar a la transformación de la mente y el espíritu. Cuando hablamos de un sendero espiritual budista, te estamos hablando sobre una filosofía desarrollada por un príncipe hindú llamado Siddhartha, que alcanzó la iluminación bajo un árbol bodhi. Siddhartha se convirtió en el Buda. Los monasterios como Thupten Choling, que acabamos de dejar, y este de Chiwong, son depositarios del pensamiento del budismo tibetano. El problema por estos días es que Chiwong, en particular, es vulnerable. En la última década se han dado algunos levantamientos maoístas en Nepal y casi todos los monjes Chiwong han huido del acosamiento buscando la seguridad de Thupten Choling. En el presente solo 8 monjes viven aquí el tiempo completo. Pero esta es la época del año cuando Chiwong regresa de nuevo a la vida. Los peregrinos tibetanos, los sherpas y los dignatarios, todos vienen para asistir al Mani Rindu. El Mani Rindu es un ritual de recreación que celebra la llegada del budismo al Tíbet desde la India. Trulshin Rinpoche dice que experimentar el Mani Rindu es recibir una bendición. Las oraciones antes de la presentación del festival están conectadas a la verdadera esencia del budismo. La idea fundamental es que todos tienen el potencial para transformarse internamente. Todos tenemos nuestra propia joya perfecta enterrada en la tierra. Lo que necesitamos son las herramientas para encontrarla. El Dharma está diseñado para eliminar lo que oscurezca nuestra verdadera naturaleza de Buda. Llega Matthew Ricard. Lo consideraré mi tercer guía espiritual en este viaje. Matthew fue alguna vez un sobresaliente científico en el Instituto Pasteur en París. He aquí un hombre de una distinguida familia francesa. Su padre, un importante crítico literario. El mismo Matthew, un biólogo molecular brillante, ciertamente encaminado a tener una maravillosa carrera en la ciencia occidental. Y en algún punto esto no fue suficiente para él. Algo estaba faltando. Puedes reducir la existencia material a un solo gen, a un solo átomo, y aún así tendrías que hacerte la pregunta, ¿por qué? De un momento a otro se está volviendo más flexible, es muy dulce. Antes era más renuente a dar entrevistas. Aceptamos invertir 15 años en nuestra educación. Luego invertimos otros varios años en entrenarnos profesionalmente. Invertimos una gran cantidad de tiempo trotando y haciendo gimnasia, montando en bicicleta.
y todas esas cosas para estar saludables. Luego invertimos más tiempo en cuidar nuestra apariencia y vamos a la peluquería o algo así. Entonces, ¿cómo es que no invertimos unos cuantos momentos todos los días para observar cómo funciona nuestra mente, que al final es lo que determina la calidad de nuestra vida? De hecho, es muy extraño. Pero ¿por qué ocurre eso? Creo que existe cierta renuencia a mirar la mente porque parece algo extraño. Yo conocí a alguien, a un profesor en California que me dijo: «Sabe, no quiero mirar mi interior. Me asusta lo que encontraré allí». Se lo conté al Dalai Lama y me dijo: «Oh, es más interesante que ir al cine. Tantas cosas están sucediendo en tu mente. Es una aventura fascinante». Mientras los monjes se preparan abajo para el Mani Rindu, realizamos con Trulsik Rinpoche un viaje a la cima de una montaña arriba de Chiwong. Es un lugar de un profundo significado espiritual, al que no venía hace 40 años. Esta es Sengipuk, la cueva del león, donde Rinpoche se retiró a meditar después de haber huido del Tíbet. El recogimiento es un tiempo para la mente, un tiempo para concentrarse en las oraciones de compasión para los seres conscientes del mundo en un lugar donde no existen las distracciones. ¿Qué siente al volver? Lo mismo que antes, lo mismo. Está lo mismo que antes. No ha cambiado. Los monjes dicen que Rinpoche alcanzó la iluminación aquí y tuvo la visión de su propio maestro elevándose en la forma de un buitre. Con lágrimas en los ojos, su maestro le pidió a Rinpoche que se fuera con él, que dejara el reino del samsara y avanzara más allá de este mundo. Y Trulsik Rinpoche, en el curso de su vida, miró la posibilidad y respondió: no puedo irme, aún debo permanecer en el reino del samsara para ayudar a los seres conscientes que sufren. Este es un verdadero héroe budista, no un guerrero o un rey, sino el Bodhisattva, una persona de corazón puro e inmensa compasión que encarna las enseñanzas del Dharma. Cuando él se quedaba aquí no estaba así. Este es el lugar donde Trulsik Rinpoche solía quedarse. Bajo los rayos del sol en este viejo patio, Rinpoche me sorprende con una enseñanza improvisada de las 4 nobles verdades, los pilares del budismo. Como académico he leído sobre las 4 nobles verdades y puedo recitarlas de memoria, pero no es lo mismo que escucharlas de boca de Rinpoche, traducidas por alguien como Matthew Ricard. La primera, cuando el Buda dio su primera enseñanza luego de la iluminación. La primera enseñanza que dio fue sobre la forma de la verdad, la cual es reconocer la existencia del sufrimiento, admitir y reconocer que el sufrimiento tiene una causa y una condición que puede ser disipada. La primera noble verdad es, claro está, que toda vida es sufrimiento. Ahora, el sufrimiento no necesariamente significa miseria y no es una observación nihilista o pesimista. Es solo una evaluación objetiva de la realidad, de que la vida es sufrimiento, de que todos nos volvemos viejos. La segunda noble verdad es la idea de que el sufrimiento en sí está basado en la ignorancia. Y por ignorancia no quiso decir estupidez, sino que la ignorancia indica el aferrarse a la ilusión de que el mundo y la existencia tienen una realidad intrínseca y concreta, que todo es tangible y estático, permanente. Para poder liberarse de la ignorancia de las toxinas mentales, las aflicciones y los obscurecimientos, confiar en alguien que tenga más sabiduría de la que nosotros tenemos.
Más entendimiento del que tenemos. De ahí la noción de un amigo espiritual o un maestro espiritual que nos muestre el camino, que nos indique cómo quitarnos los velos de la ignorancia. La tercera noble verdad es la idea de que el sufrimiento puede ser eliminado a través de la práctica espiritual, de que la ignorancia puede ser desterrada del reino de la percepción, de que se puede encontrar una solución a este dilema humano. Y por supuesto, la cuarta noble verdad es la delineación de una práctica contemplativa específica, un camino de sabiduría que permita, si se sigue, trascender el reino del sufrimiento. Tantas lecturas, todos esos trabajos escolásticos sobre budismo, y ninguno de ellos me había preparado para la abrumadora experiencia de una sencilla lección de un maestro bendecido. Uno lo lee en esos libros y luego lo escucha de alguien así. Sí, es obvio. Es la manera como la gente se pierde en el camino. Desean la felicidad, pero corren hacia el sufrimiento. Aunque aspiramos a la felicidad, nos confundimos con la manera de adquirir la verdadera felicidad cuando la buscamos en el placer, en la intensidad, en tantas cosas. No nos damos cuenta que la felicidad es una forma de ser que se deriva de la libertad interna, no solo de tratar de disfrutar todas las cosas posibles, porque eso es igual a correr tras un arco iris, con la esperanza de usarlo como vestido. Pero eso nunca funciona. La gente espera obtener felicidad, pero se pierde buscándola. Es el Dharma de los seres conscientes. En el monasterio de Chiwang, el patio ha sido transformado en un teatro circular para la presentación del Mani Rindu. La obra cuenta la historia de cómo el budismo fue traído al Tíbet, pero es también la celebración de la totalidad de la experiencia humana. Es como si fuera Shakespeare, como si estuviéramos en el Teatro Globo. Es una obra moral escrita por un lama, como una manera de manifestar públicamente todas las fuerzas de la existencia. Y esas máscaras que representan seres particulares, deidades particulares, son en cierto sentido metafóricas. Representan, es casi un desfile de todas las fuerzas divinas con las que uno se involucraría en su propia danza de la vida. Los símbolos del bien chocan con los demonios, lo positivo con lo negativo. Cada danza es una lección budista. Mucho antes de que la danza comience, los monjes se reúnen tras las cortinas para realizar la puja, una serie de rituales concentrados.
Los monjes concentran toda su práctica e intuición espiritual en la fabricación y habilitación de las píldoras mani, que literalmente te permiten comerte el poder del Dharma. Es como todo ritual. ¿Qué es lo que intenta lograr un ritual en cualquier tradición espiritual? El ritual intenta aquietar el momento, concentrar la mente, llevarte a la presencia del Espíritu, frente a Dios. De eso se trata cualquier tradición conectada a un ritual. Para un occidental, todo esto puede parecer familiar. La bendición de un sacerdote, la ofrenda del anfitrión, la absolución del pecado. Pero aquí no existe el pecado, solo la reiterada advertencia de que la ignorancia que se levanta en el camino de la sabiduría y la felicidad puede ser superada por el claro camino del Dharma. De cierta forma, el budismo no es ni una filosofía ni una religión, es estrictamente un camino de sabiduría. De hecho, la serenidad que ves en un ser iluminado como Trulshik Rinpoche es la evidencia empírica del éxito de esta ciencia de la mente que es el budismo. Pero ¿y qué hago después? El espectáculo del Mani Rindu debe dar paso al espacioso silencio del Himalaya. Sherab y Matthew irán a las montañas conmigo luego de despedirnos de Trulshik Rinpoche. Nuestro viaje nos conducirá por senderos montañosos, a través de Solokhumbu, hasta un lado del Everest, hogar de una sencilla monja que nos mostrará el budismo en su absoluta esencia. La lección fundamental en una clase de ciencia es tener una hipótesis antes de iniciar un experimento. Luego, hay que escribir las observaciones y llegar a una conclusión. Con el sendero espiritual, los primeros budistas observaron que a través de la práctica contemplativa obtuvieron felicidad y sabiduría. Llegaron a la conclusión que el Dharma funciona. 2500 años después, los científicos occidentales colocaron cables en las cabezas de los monjes budistas, incluyendo a Matthew Ricard, para ver qué ocurría al interior del cerebro de un meditador experimentado. Sorprendentemente, la estructura del cerebro cambió. La ciencia occidental reveló que el Dharma literalmente podía transformar al ser humano. Para los monjes, los experimentos fueron divertidos, pero no realmente necesarios. Ya sabían lo que la meditación producía. Tenían evidencia empírica de vidas transformadas por el Dharma, las suyas. En Occidente, cuando hablamos de meditación, la gente tiene esta exótica idea de que es sentarse debajo de un árbol de mango, sentir un gran recogimiento y pasarla muy bien el resto del día, algo como una relajación. O con frecuencia dicen, cuando meditas, debes poner la mente en blanco y apartar los pensamientos. Existe un malentendido de lo que significa meditación. A la mayoría de nosotros nos ocurre durante la meditación, y muchos lo hemos experimentado, desde hombres de ciencia hasta hombres de iglesia. Dicen que debemos ensayarla, que al cerrar los ojos y quedarnos quietos, nuestras mentes parecen explotar por todos esos pensamientos. Entiendo. La idea es que normalmente cuando pensamos en acallar la mente y nos volvemos conscientes de lo que hay en ella, decimos, hay demasiados pensamientos, más de los usuales. La verdad es que no hay más de los usuales, sino que te vuelves consciente de lo que está ocurriendo en tu mente, desde por la mañana hasta por la noche, porque estamos llenos de pensamientos. Tu mente es como un niño mimado, está constantemente moviéndose de aquí para allá, pensando en el pasado, imaginando el futuro, nunca el presente.
Entonces hay que tratar de enfocar la mente. Entonces hablamos de una mariposa que se posa en la flor y de pronto sale volando sin razón alguna. Luego regresa. Así sucesivamente. Está bien distraerse, pero hay que traerla de nuevo. La meditación te ayuda a convertirte en el amo de tu propia mente. Y dominar la mente no significa reducir tu libertad. A veces la gente piensa que si controla la mente, reducirá su libertad. Tenemos el ejemplo del marinero en el mar. ¿Qué es la libertad? ¿Permitir que el barco vaya a la deriva siempre que sople el viento y sea arrastrado por las corrientes? Esa no es la libertad. Eso es ir a la deriva. La libertad es tomar el timón e ir donde escogiste. Tener el control de tu mente, eso es libertad. El 11º yogi tibetano Milarepa dijo: refúgiense en la soledad de las montañas desnudas, la nieve o el bosque. En la agreste cueva tienes un mercado abierto donde puedes cambiar el samsara por el nirvana. ¿Cuántos años tiene? La última vez que la vi tenía 84, algo así, pero tiene la apariencia de alguien más joven. Para ejercer el Dharma, el budista aspirante debe retirarse y meditar. Tetsan Ani, una monja que ha vivido en un retiro solitario durante 45 años, sin haber salido jamás de los confines de esta sencilla cabaña. Ha destilado su práctica entera religiosa a 3 simples mantras u oraciones por el bienestar de todos los seres conscientes que se recitan una y otra vez durante todas las horas de vigilia el día entero. Allí esta mujer, hermosa en todos sus aspectos, una extraordinaria joven mujer entregada al Dharma, que de repente fue acosada por un pretendiente, un mercader rico que tenía el poder de pedirla en matrimonio. Escapó del pretendiente descendiendo por el orificio de un risco que servía de letrina y luego se refugió en un monasterio. Y se convirtió en leyenda en la región. Todo Sherpa que viajaba hacia el Everest iba a su lugar de retiro y le rendía homenaje, pero ninguno la había visto nunca. Nunca había sido fotografiada, tampoco había sido entrevistada, ni había hablado con nadie. No ha rechazado del todo el contacto humano, recibe comida 2 veces al día y Sherap la trata médicamente. Y nunca olvidaré en mi vida ese momento cuando esa puerta de madera crujiente se abrió. ¿Y qué encontramos? Una increíble, brillante, entusiasta, comunicativa y amistosa mujer cuyo primer gesto fue darnos galletas. ¿Y qué hizo? Comenzó a hablar del Dharma. Esencialmente esto fue lo que le dijo a Matthew. Estas cosas que ustedes hacen en el monasterio son maravillosas y las respeto, pero la realidad es que todo se reduce a un simple mantra. Ella ora por los seres conscientes para que se liberen de todos los sufrimientos, tanto externos como internos. Hace méritos recitando el mantra Om Mani Padme Om. Es como un solo Dharma que los condensa a todos. Om Mani Padme Om. Durante 45 años su vida ha estado dedicada a un retiro solitario. Sí. A la recitación del mantra, todo dirigido al bienestar de los seres conscientes. Sí. Como si su corazón diseminara compasión. Sí. Se reduce a nuestra mente, a la calidad y naturaleza de nuestra mente.
Todo lo que el Buda ha enseñado, los muchos aspectos de sus enseñanzas, todos tenían un solo propósito: entender la naturaleza de la mente. Ella dice que lo importante es renunciar a todas las prácticas elaboradas y sencillamente permanecer en el Buda, en la naturaleza del Buda, en la mente del Buda. Eso es todo. Si sobrevive, irá a visitarme y yo le prepararé una deliciosa taza de té. Encontrar serenidad a través del Dharma es la prueba experimental que valida la ciencia budista de la mente, igual que la manzana que cae es prueba de la existencia de la gravedad. Puede ser difícil entender lo que significa, pero para los tibetanos es algo real. Muchos tibetanos no creen que viajamos a la luna, pero lo hicimos. Nosotros no creemos que lograron la iluminación, pero lo hicieron. En el monasterio de Thubten Choling, el doctor tibetano Sherab Varma tiene gran demanda. En un día ve a más de 100 pacientes. Diagnostica todo, desde cataratas hasta la inhalación de humo proveniente de las estufas de la cocina. La ciencia occidental y su eficiencia, escribió un lama, es una contribución para las necesidades menores. En Occidente invertimos mucho tiempo asegurándonos de que la gente viva 100 años sin perder su cabello ni sus dientes. Ellos invierten su tiempo dándole significado a su existencia. Los budistas se preparan toda la vida para ese momento que nosotros pretendemos que no existe, el momento de la muerte. En Occidente confundimos conocimiento con sabiduría. El objetivo es relajar el cuerpo y estirar la columna. Los hombres de edad dicen, trabajé duro construyendo General Motors y ahora voy a morir. O tengo 15 posgrados de Yale, Harvard, Oxford, sé todo respecto al diátomo, he dictado conferencias, obtuve el premio Nobel y ahora ¿voy a morir? No habían pensado en eso. La esencia del budismo es la noción de que toda vida es fugaz. Cada momento de tiempo es precioso. Y tienes una opción. Cuando finalmente me senté a meditar al lado de Sherab y cerré mis ojos, quedé abrumado por el constante tráfico de pensamientos en mi mente. Nos ocurre a todos, y la mayoría del tiempo ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Pero cuando meditas, incluso por un momento, te das cuenta lo lejos que debes ir antes de lograr siquiera la posibilidad de poder aquietar la mente. En ese momento de meditación en particular, en ese espacio, tus pensamientos se mueven a través de tu mente y la metáfora que siempre se utiliza en el budismo es que la mente es igual a un lago agitado, donde el viento golpea las olas, causando que el agua sea turbulenta. Y si de alguna manera puedes tranquilizar la mente, podrás aclarar el lago. Y a medida que te adentras en ese estado meditativo, las emociones comienzan a brotar. A menudo el novicio derrama unas lágrimas porque meditar es permitirse, por primera vez, estar tranquilo. Y estar tranquilo es dar un vistazo a la verdadera naturaleza de las cosas.
Como muchos de nosotros en Occidente, me sumerjo en un remolino de actividad frenética, corriendo contra el tiempo, definiendo el éxito por las medidas del mundo material, libros, grados académicos, credenciales de una clase u otra. Para los budistas, esta es la esencia de la ignorancia. Ellos nos recuerdan que todo en la vida envejece y muere, que todas las posesiones se deterioran. Ofrecen una alternativa, un camino de sabiduría largo y difícil, pero para mí, irresistible.